El mensaje de esta mañana se llama Promesas de Dios. Créanme que cuando empecé a trabajar en este material no sabía cuán profundo es hablar de una promesa. O sea, creo que todos hemos hecho alguna promesa en nuestra vida y a todos nos han hecho alguna promesa. Y también hemos experimentado el fallar y el que nos falla. Creo que todos hemos pasado por esa experiencia y a veces tenemos toda la mejor intención de cumplir una promesa y nos cuesta y fallamos. Y a veces también a nosotros nos quedan mal con alguna promesa. O sea que es algo típico en las promesas. Pero también hemos oído muchas veces hablar de las promesas de Dios. Solo vamos a cambiar el micrófono un momentito. Hemos oído hablar de las promesas de Dios y muchas veces hasta hay gente que las encuadra, han hecho libros de esas promesas como una especie de recopilación, etcétera. Pero realmente entendemos que es una promesa y de eso queremos hablar en esta mañana. Para empezar, quiero tal vez recordar que desde que Dios tuvo la intención de conformar un pueblo y escogió a un hombre en un lugar pagano y lo mandó a un lugar aparte para empezar a gestar lo que iba a ser el pueblo de Israel, se trata de Abraham. Dios tenía una visión de un territorio, tenía un plan de que iba a ser su pueblo. Había muchas cosas ya en la promesa de Dios cuando llevó a Abraham a un monte y le mostró toda la tierra y le dijo: todo esto que tú miras lo daré a ti y a tu descendencia. Sin embargo, pasaron muchísimos, no años, sino siglos y muchas circunstancias antes que aquella palabra se hiciera una realidad. Y hoy en día usted ve hacia el pueblo de Israel, viaja por ese lugar y es maravilloso recordar que cuántos miles de años han estado ahí porque Dios cumplió una promesa. Esa es como una vivencia real del cumplimiento de la promesa de Dios. Vino después de Abraham su descendencia, después las 12 tribus, después llegaron a Egipto, se multiplicaron en Egipto, pasaron más de 400 años, después Dios los saca para llevarlos a esa tierra que les había prometido, viajan por 40 años en el desierto, luego durante otros muchos años más pelean por conquistar aquella tierra y el Señor está con ellos. Lo que le quiero decir es que hay toda una historia sobre los pocos prelibros del principio de la Biblia que nos van preparando para entender las promesas de Dios. ¿Qué sucede al final? Quiero que lea conmigo Josué capítulo 21 versos 44 y 45. Dice: y Jehová les dio reposo, y aquí hay algo que quiero que note, conforme a todo lo que había jurado. Ese es el primer elemento que quiero que usted mantenga en su corazón durante las semanas que vamos a hablar de este tema, porque este no es un tema para un domingo, son varios. Pero oiga eso: les dio reposo conforme a todo lo que había jurado. O sea, lo que Dios está es cumpliendo todo lo que les había ofrecido. Dice la palabra: como todo lo que les había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. Esto es bien lindo también, oiga. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora, este versículo se presenta en el final del tiempo de Josué. De hecho, está cerrando el libro de Josué, cuando ya había pasado de la promesa
a ir a Egipto, a llegar a conquistar la tierra prometida. Ya Dios les había dado reposo, habían derrotado a los enemigos, etc. En ese momento dice que todo lo que les había jurado lo había cumplido y había hecho todo lo que les había dado de promesas a la casa de Israel. Ahora, esto nos enseña varias cosas. Primero, cuando Dios hace una promesa, está 100% dispuesto a cumplir. ¿Estamos claros con eso? Y vamos a hacer una diferenciación antes de entrar en el mensaje, porque es muy importante. Una promesa es algo que está en el futuro. Y vamos a hablar de dos tipos de promesa: incondicionales y condicionales. Y vamos a hablar de los atributos de quien hace la promesa. Todo eso es como el marco sobre el cual vamos a trabajar el tema. Ahora, cuando alguien hace una promesa, es algo queriente. Eso es muy importante, no algo que fue hecho. Por ejemplo, déjenme darle la clásica diferencia. O sea, hay promesa que Jesús va a venir a morir por nuestros pecados, o ya lo hizo. Amén. Eso no es una promesa, eso es una realidad. ¿Estamos claros? O sea, era una promesa cuando Jesús les dijo: no se vayan porque dentro de tantos días va a venir el Espíritu Santo. Ahí era una promesa. Pero ¿qué pasó el día que vino? Y de ahí para el día de hoy, el Espíritu Santo bajo la promesa que va a venir, ¿o ya vino? Ok. Entonces es muy importante diferenciar. ¿Por qué? Porque una promesa requiere de ciertas condiciones en nuestra vida: fe, paciencia, obediencia, etc. Vamos a hablar de eso. Mientras que una realidad es algo que podemos poseer. ¿Entiende la diferencia? Miren, véanlo de esta manera. El día que usted abrió su corazón al Señor, la promesa era: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese día usted fue salvo. Pero la promesa era que cuando usted creyera, aquello se iba a hacer una realidad en su vida. Pero Jesús ya había muerto hace 2000 años. La promesa no era que se iba a morir por usted. ¿Entiende la diferencia? Entonces, hay situaciones en la palabra que tenemos que coayudar a alcanzarlas para nuestra vida. Son promesas. Y hay realidades que Dios quiere que poseamos en Cristo Jesús. Yo voy a hablar de las promesas. Eso es donde me voy a centrar en este mensaje. Ahora, el otro elemento que vemos acá es que hubo pelea. ¿Tuvieron ellos que hacer algo para poseer la tierra prometida? Sí, ese es el otro gran elemento. Una promesa, en este caso, requería que ellos creyeran, confiaran en Dios, entraran, pelearan, etc. Y en ese caso dice que sus enemigos, ninguno pudo hacerles frente. O sea, la promesa de Dios es: entren y poseen, yo estaré con vosotros y nadie les podrá hacer frente. ¿Se acuerdan de Josué capítulo 1? O sea, la promesa muchas veces en nuestra vida no se hace una realidad porque nosotros no hacemos la parte que nos toca. Ya me empieza a entender eso. O sea, está ahí. Por ejemplo, yo acepté al Señor en mi corazón cuando tenía 24, 25 años. Pero le digo una cosa: yo tenía la promesa de Dios sobre mi vida desde que nací. O sea que si yo me hubiera convertido a los 14, a los 15, a los 20, igualmente se hubiera materializado en mi vida. Igualmente que si hubiera convertido hace un mes, hubieran pasado 50 y pico de años antes que la promesa se hiciera real en mi vida, porque yo no había hecho la parte que a mí me tocaba. ¿Entiende cómo manejamos este punto? Una promesa, dice el diccionario, es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por alguien algo. Esa es una promesa. La voluntad de alguien de hacer algo o de dar algo a alguien. Ahora, una promesa depende en casi todo de quién es el que la hace.
Estamos de acuerdo. O sea, si por ejemplo yo le prometo, mire hermano, lo voy a llevar a la luna la otra semana, ¿usted me creería o no me creería? No, porque no puedo, ¿me entiende? No puedo, eso es imposible. No imposible, pero no tengo los recursos, no existe todavía cómo ir. Entonces, una promesa depende de una serie de factores de quién hace esa promesa. ¿Estamos claros ahí? Por ejemplo, si usted le dice a su hijo, te prometo que te voy a dar a McDonald's, él cree que es posible eso. Es totalmente posible, ¿me entiende? Pero si usted le dice, te voy a dar a la luna, ya la cosa ya no es igual. Entonces, depende de quién haga la promesa. Así es la calidad de esa promesa. Cuando el Señor les dijo a Abraham, mira toda esta tierra, la daré a ti y a tu descendencia, Abraham le creyó. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, era capaz el que le estaba diciendo, te voy a dar esto, de dárselos. ¿Me entiende por qué es tan importante no solo la promesa, sino quién es el que hace la promesa? Así es sencillo. Y muchas veces fallamos por eso, porque prometemos cosas que no podemos cumplir. Especialmente los políticos son expertos en eso. Ahora, veamos varias cosas de quién hace la promesa. Primero, el valor de una promesa depende de quién la hace. Ahí estamos claros. En el caso de Dios, sus atributos básicos, Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Es omnipresente, o sea, está en todas partes. Es omnipotente, todo lo puede. Es fiel, o sea, no va a fallar a lo que dijo. Y es verdadero, lo que dice es verdad. Estamos solo con esos 5 atributos. Entonces, una promesa de Dios. Volvamos al ejemplo. Te voy a entregar toda esta tierra que tú miras, a ti y a tu descendencia. ¿Se murió Abraham y le entregaron la tierra o no? O sea, el plan de Dios tiene un proceso, tiene un tiempo hasta llegar a su culminación. O sea, tenemos que entender también que hay promesas de Dios que trascienden una generación, y este es el caso clásico. Ahora, por eso le digo a tu descendencia, ¿qué sucedió? Habían pasado, no sé exactamente, pero no menos de 500 años entre el momento en que Dios le habló a Abraham y el momento que Josué ve que ya Dios cumplió todo y les entregó todo. ¿Hubo un atraso en el proceso? Sí. ¿Cuántos se iban a tardar en viajar de Egipto, la multitud de gente que era, hasta llegar a las puertas de Israel? 2 años. ¿Por qué se tardaron 40? Porque cuando fueron a ver la tierra no le creyeron a Dios. Hay gigantes, hay de esto, hay de aquello, no podemos, mejor regresémonos. Y los mandó al desierto a que esa generación se acabara, para que se levantara una nueva generación que sí confiara en Dios. Entonces, también es importante entender, hermano, que las promesas de Dios las podemos echar a perder si somos incrédulos, si ponemos peros, si atrasamos el plan de Dios, porque ahí se ve claramente cómo se perdió. Pero al final, ¿les entregó la tierra o no se las entregó? O sea, lo que cambió fue quienes entraron a poseerla. Y le voy a decir, esto es muy duro, pero si usted no quiere, van a haber 100 que quieran. Ese es el problema. Por eso jamás debemos menospreciar ni el llamado, ni las promesas, ni la bendición de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no quiero, habrá 1000 que quieran. Y se lo voy a poner en unas palabras de Jesús. Jesús dijo, cuando entre en un lugar y los reciban, digan, paz a ustedes y su paz vendrá y quedará. Pero si entran en un lugar y no lo reciben, salgan, sacuden los pies de sus zapatos y sigan su camino. Esa es una advertencia muy terrible, hermano. Cuando Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hoy me abre, entraré. Pero ¿qué pasa si no le abre? No entraré.
¿Entiende el punto de esto? Ahora, la pregunta ¿es que Dios a ese no lo quiso o es el que no quiso a Dios? ¿Entiende cómo juega eso? Entonces las promesas de Dios, primero que nada, es un Dios que tiene la suficiente capacidad, tiene la suficiente conocimiento, es fiel y verdadero. O sea, si Dios te dijo esto, Dios lo va a cumplir. Y por eso la palabra dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará, Él habló, Él ejecutará, dice en el libro de Números. Lo primero que tenemos que estar maduros en esto, hermano, es cuando oímos una promesa de Dios, entender quién la hizo. Pero por eso vamos a hablar de promesas condicionales e incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas que no dependen de nosotros, sino es un designio de Dios y lo va a hacer en su tiempo, con nosotros o sin nosotros. Por ejemplo, yo le voy a entregar esta tierra a tu descendencia. Si son los que salieron y vinieron, qué bueno, pero si ellos no quieren, los hijos de ellos son los que van a poseer. ¿Entiende el punto de esto? O sea, la incondicionalidad de algunas promesas es que no dependen de nosotros, pero podemos perderlas si nosotros no nos alineamos con la promesa de Dios. El Señor dijo que nos iba a dar un Salvador. ¿Y qué pasó? Hubieron dos personas en todo el nacimiento de Jesús que fueron los únicos que verdaderamente entendieron en aquel momento el cumplimiento de la palabra de Dios. Y fue una anciana que se llamaba Ana y un anciano que se llamaba Simón, y que estaban en el templo cuando Jesús lo presentaron a los 8 días. ¿Se acuerda de ese pasaje? Dice que Ana empezó a alabar a Dios porque estaba viendo la salvación, y lo que llevaron fue un niño más, ni siquiera era el único. Y Simón dijo: Señor, me habías prometido que no me iba a ir sin que mis ojos vieran tu salvación. Y empezó a dar testimonio del niño. Ahora, ¿qué miraron ellos en aquel niño? Lo que estaban viendo era el final del cumplimiento de la promesa del advenimiento de un Mesías. Ni siquiera los mismos pastores en el campo que tuvieron la visión de ángeles, que les anunciaron quién era el que había nacido, lo entendieron, porque usted ya no lo mira después de eso. Y hubieron 3 personajes que viajaron años, porque el viaje de los magos no fueron meses, fueron años, para seguir una estrella. ¿Por qué? Porque creían en la promesa de que Dios daría un Salvador. Y por eso llegaron preguntando: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Se recuerda de eso? O sea, lo que le quiero decir, hermano, es que una promesa de Dios se va a cumplir con usted o sin usted. Y se va a cumplir, querramos o no querramos. Es un designio de la voluntad de Dios. Déjeme darle algunos casos. Dice Hechos capítulo 1, verso 10. Después que Jesús fue ascendido al cielo y estaban los discípulos, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron en pie junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, oiga lo que dijeron los ángeles a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una promesa. Amén. No ha venido, pero va a venir. Y no hay diablo, no hay hombre, no hay potencia del mundo que pueda evitar que el día que él venga, ese día va a venir. ¿Entiende? Y todos tenían la inquietud: ¿y cuándo va a ser? Y cuéntanos. Solo el Padre en su voluntad, y Jesús mismo lo sabía. Amén. Y no lo sabemos. Hay señales, hay muchas cosas. Eso se llama eclesiología, en teología. Pero de que va a venir, va a venir. Esa es una verdad meridiana. Usted quiere saber algo del futuro que va a pasar, truene, suene, relampaguee, es que Jesús volverá. Amén.
¿Cómo termina la Biblia? Sí, ven Señor Jesús. El último versículo de Apocalipsis. O sea, ¿cuál fue el cierre de todo el canon bíblico? La expectativa de que Él habría de volver. Amén. Y mucha gente, por eso el apóstol Pedro le cuestionaban y le decían, ¿y no que iba a volver? Y dijo, mira, para Dios un año es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que sí es certero es que va a volver, y va a volver el día que Dios diga. Amén. Es impresionante ver el valle de Armagedón. Ahora tiene granjas, hay incluso una base militar de F-14 israelitas, etc. Pero es impresionante pensar que todo lo que la Biblia dice que va a pasar ahí, hermano, va a pasar. Amén. Usted ve el monte y sabe que ahí va a descender Jesús y el monte se va a partir a la mitad. Esas son verdades de Dios. Y sabe usted que hay una puerta que la profecía dice que el Mesías va a entrar por esa puerta, y la mandaron a sellar hace siglos. La tienen sellada, como diciendo, aquí no va a entrar. A mí me dio risa cuando la vi, yo ya lo sabía. ¿Será que Jesús va a venir? Me cerraron la puerta, no puedo entrar. Ahí está cerrada. Está cerrada enfrente del monte de los Olivos. Pero le digo, aquí la palabra fue clara. Este mismo Jesús que se ha ido, así vendrá como le habéis visto ir. Y se llaman promesas incondicionales, porque no dependen de nosotros. ¿Correcto? Dios no depende de que el hombre quiera o que el hombre haga algo. Se va a cumplir porque se va a cumplir y punto. Déjenme darle otro ejemplo. Génesis 12:1, hablándole Dios a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, que te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Y hoy haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, ¿Dios dependía de que Abraham dijera sí? ¿O Dios iba a cerrar la maleta y iba a decir, como Abraham no se quiere ir, lástima, yo quería hacer un pueblo y bendecir? Hermano, yo vivo convencido de algo. Si Abraham hubiera dicho no, hubiera jalado al otro, cualquier otro, pero la obra de Dios se hubiera hecho, porque el plan era establecer esa nación que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Me entiende cuál es el punto de la condicionalidad? Fíjese que incluso he oído por ahí una línea teológica que asusta de veras, que si cierto personaje hubiera dicho no, Jesús no hubiera podido nacer. ¿Usted cree que Dios dependía de eso? Me dijeron que no. Yo quería salvarlos, pero como mi hijo tiene que venir y nacer en esta tierra y me dijeron que no, entonces ya no puedo hacer el plan. ¿Será así? A ese punto llevamos a veces a darle importancia a los que son canales de Dios para el cumplimiento de sus promesas. ¿Me entienden lo que quiero decir con esto? Ahora, promesas condicionales. Las promesas condicionales requieren de varios aspectos ya nuestros. No porque dejen de cumplirse, sino porque dejan de ser una realidad en nuestra vida si nosotros no cumplimos estos factores. Déjenme enseñárselos. Primero, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y por eso es tan importante entender qué es fe. Y la palabra misma no lo deja a usted adivinando qué es fe, porque la gente cree que ir a una iglesia, tener religión, hacer cultos religiosos, eso es fe. Incluso a un pueblo se le dice, es un pueblo de fe. No, es un pueblo lleno de religión, como el de Isaías capítulo 1, que usted encuentra Israel. Quemaban incienso y tenían fiestas y de todo. ¿Y qué les dice Dios? Les dice, estoy hastiado de toda esa hipocresía. O sea, peligro. La fe no es religión. La misma palabra nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en otro pasaje en Romanos dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y se lo voy a poner en una forma simple. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios.
Hay mucha gente que cree en Dios, hasta los demonios dice y tiemblan. Pero creer a Dios es otra cosa. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer a Dios es que dice la palabra que este Jesús que así se fue va a volver. Y yo no lo dudo para nada. Eso es algo en mi corazón, hermano, que yo lo creo con todo. Y claro, eso va a tener efectos. Ahorita vamos a leer algunos de esos efectos. Pero lógicamente, creerle a Dios, eso es fe. Es muy diferente. Porque mucha gente, los paganos creen en dioses de diversas formas y todo, pero tienen una creencia. Y mucha gente tiene mucha religiosidad y sin embargo no le cree a Dios. ¿Por qué? Déjenme ponerle un ejemplo de los más burdos que hay, pero son reales. Desde el momento que la gente se sangra, se lastima, se rompe las rodillas tratando de obtener un favor de Dios, quiere decir que no le creen a Dios, que es por gracia, que es por misericordia y que en Cristo Jesús nos ha suplido todo. ¿Ya me entiende? Es como el hijo que, mira, te voy a llevar a tal lado a comer y empieza a ganárselo. Sí, mira, yo voy a hacer esto, yo te ofrezco. ¿Cómo se sentiría usted, papá, que su hijo le esté negociando lo que usted ya le dijo que le va a dar? ¿No se sentiría mal? Entonces no me cree, pues. Ah, no, mira, papá, es que para comerme ese pan yo me lo tengo que ganar. Mira, pero yo te prometo, voy a entrar de rodillas en McDonald's. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Sí, ¿cómo se sentiría usted? O sea, pues si yo te dije que te iba a invitar a comer, no tenés... Pues eso le pasa a mucha gente. O sea, ¿quién es el que nos redimió de la maldición de la ley? ¿Quién es el que fue hecho pecado él por nosotros? Dice la palabra que hecho una vez y un sacrificio es para siempre. Ya no hay nada que ofrecerle. O sea que cuando usted le ofrece sacrificios a Dios, lo que está haciendo es negando la efectividad de su fe en la cruz de Cristo. ¿Es cierto o no es cierto? Una cosa es vivir para agradarle, otra es quererle comprar el perdón. Es una diferencia radical, que por fuera parecería ser igual. Ah, no, como ama a Dios, mire, ay, mire el sacrificio que ofrece. Un momento, ¿por qué le ofrece? Porque no cree que de veras hubo perdón en la cruz de Cristo. Y como lleva la carga, entonces tiene que hacer algo que le duele, le pese, etcétera, para poderse limpiar un poco la culpa. Ese es el problema de la humanidad, ¿me entiende? O sea, por eso es que la religión no satisface. ¿Por qué? Porque lo tiene que estar renovando y renovando y renovando otra vez. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hubo perdón, no lo aceptó. Por eso vamos a ver que uno de los elementos ahorita también es aceptar. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero que nada, crea que le hay. Ahí empieza todo. Ahora, y le voy a hacer una pregunta, hermano. Si usted de veras cree que hay un Dios y que está en todas partes y que dijo no te dejaré ni te desampararé, usted va a vivir igual. Eso va a tener dos efectos. El primero, mi moralidad, mi comportamiento. ¿Por qué? Porque sé que Dios me está viendo y sé que está Dios donde esté. Y segundo, mis temores, mis incapacidades, si sé que Dios está conmigo. ¿Qué decía David? Aunque un ejército acampe contra mí y se levante guerra, yo estaré confiado porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué decía? Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, y porque su vara y su callado me infunden aliento. Eso es vivir realmente bajo la confianza de que Dios está con nosotros, hermano. Porque un Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: mira, nuestro Dios puede librarnos y nos librará, pero si no, de todos modos no vamos a adorar a tus imágenes. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba ahí. Y el propio Daniel, cuando lo echaron en el foso de los leones, lo primero que hizo el rey en la mañana fue: Daniel, ¿estás ahí todavía vivo? Fíjense cómo este rey tenía más fe que muchos cristianos, hermano, hay que decirlo. O sea, el hombre no llegó: ay, pobre, ya se murió, lo echaron a los leones, ¿quién lo va a ayudar? No, creía en el Dios de Daniel.
Daniel, y tu Dios te libró. En la mañana dice que no durmió el hombre, no comió, no durmió, estaba totalmente impaciente. Y lo primero que hizo en la mañana, léalo usted en Daniel 6, fue correr: Daniel, Daniel, tu Dios te libró. ¿Y qué le contesta? Sí, me libró, porque no he hecho nada ni contra ti ni contra nadie. Y Dios mandó su ángel que cerrara la boca a los leones. Así que el pobre Daniel lo único que tuvo fue una noche de malos horrores. Sí, algunos dicen es que no tenían hambre. Sí, ni bien lo sacaron a él y echaron a los otros. Dicen que ni cayeron al suelo y ya los habían despedazado los leones. O sea, hermano, tener fe no es solamente una religión. Así yo creo en Dios, y yo voy a la iglesia y yo doy esto. No, hermano, tiene que ver con algo que impacta la vida de una manera muy diferente. ¿Entiende? Una persona que verdaderamente sabe que Dios está con él no va a actuar igual en las circunstancias. Ahora, dice que es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Pero eso solo es la primera parte. Mire el versículo conmigo. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra galardonador? O sea, a Dios le agrada que tú vengas, creas que Él es Dios y que te va a dar bendición. A eso se refiere. Ahora, hay mucho. Mire, cuando usted estudia, yo hice la tesis de teología sobre religiones comparadas. ¿Cuál ha sido el concepto teológico de Dios de casi todas las religiones paganas? Un Dios de maldad. ¿Es cierto o no? El volcán que echa fuego y hay que tirarle mujeres princesas para que se calme un poco. ¿Es cierto o no? ¿Cómo se...? Mire, véanlo en nuestra propia cultura ancestral, hermano, en todas las Américas. ¿Cuál era la representación de los dioses de todas las culturas prehispánicas? ¿Cómo los mira usted? Cara de jaguar, de piedra. ¿Cierto o no es cierto? O sea, esa era la forma de representarlos. ¿Por qué? Porque eran dioses vengativos. Si ir más lejos, vamos a ver lo que es los dioses de los griegos y los romanos, que es de donde viene mucho de lo que no nos guste, pero de ahí vienen muchas cosas, porque no son más que costumbres paganas. Pero mire usted los dioses. ¿Qué eran los dioses? Vengativos, malos, se peleaban entre ellos, tenían hasta hijos con mujeres de la tierra, que eran los semidioses, y capaces de mandar una maldición. O sea, todos los conceptos que movían todo el motor de la religión pagana son dioses que dan miedo, no dan confianza. Y qué triste es cuando el hombre lleva a Dios a un concepto de esos, una religión de miedo. No hagas eso porque te vas a ir al infierno. Cuidado porque Dios te va a castigar, se te va a caer la mano. Y a veces hasta con los muchachitos, ¿es cierto o no? Entonces ya se va desarrollando una idea de un Dios que está con el machete listo a que yo le haga una mala cara para volarme el machete. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ahora, miren lo que dice la palabra. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerque es necesario que crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, si llegamos como cucarachas, con las antenitas así: Señor, yo sé que yo no merezco nada, yo soy una pobre cucaracha en la cocina que hasta baigón me echaron. O sea, ¿qué le va a ir a pedir a Dios, hermano? ¿Podemos llegar así? Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Será eso diferente a lo que creemos a veces, hermano? Totalmente. Entonces, el primer elemento condicional de muchas promesas es la fe. Si yo no creo que Jesús murió por mis pecados y que no haya más sacrificio que hacer, simplemente yo no voy a tener el concepto de un Dios galardonador y de bendición, y yo lo estoy desagradando ya desde ahí, en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que la promesa se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo en mi vida.
no se va a llevar a cabo, ¿me entiende? Entonces ya vienen las justificaciones. Dios sabe por qué no, si me lo daba yo me iba a hacer malo, lo que pasa es que no es la voluntad de Dios, es que tal vez en su tiempo haya hecho unos 20 años, hermano. O sea, empezamos con las excusas religiosas para no creerle a Dios. Segundo elemento, aceptar o recibir. Oiga lo que dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Si a alguien le queda duda de esto. Hablando de Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿cuál fue la actitud de los judíos hacia Jesús? Claro, hubieron unos que se convirtieron, gloria a Dios, y vendrá un remanente más adelante. Pero ¿cuál fue la actitud? Rechazo. ¿Correcto? Entonces, Dios no va a cumplir una promesa si tu actitud es de rechazo. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo claro. Viene Herodes y le pide a Jesús que le haga un milagro. ¿Se recuerda eso usted? Ah, tú eres ese Jesús que dice, yo quería conocer a Jesús. Y le dice, a ver, hazme un milagro. ¿Qué le contestó Jesús, hermano? Nada. Y esa es la respuesta de mucha gente con esa actitud. Ah, no, mire, si Dios me hace un milagro, yo voy a creer usted. Mire, yo he conocido casos donde Dios ha hecho los milagros y de todos modos la gente no se convierte. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, recibir es un elemento fundamental. ¿De qué me sirve a mí haber preparado una gran cena, como la parábola que dijeron? ¿Qué hicieron los invitados cuando los fueron a traer? Ah, es que me acabo de casar, no puedo ir. Ah, es que compré unos bueyes nuevos y los tengo que ir a probar. Ah, es que yo no puedo porque tengo que hacer no sé qué. O sea, hermano, ahí será que el Señor que convidó a las bodas no estaba cumpliendo su promesa de que los invitados comieran de todo, o fueron ellos los que despreciaron y no quisieron, hermano. Entonces, hay muchas promesas de Dios que o no tenemos fe o no sabemos recibirlas. ¿Ya me entiende el punto de esto? Déjenme mostrárselo acá también. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero oiga el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, que todos somos hijos de Dios. Eso no dice este versículo. Aquí dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dieron algo que es una potestad. O sea, que no es de nacimiento, ser hechos hijos de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Y oiga, por si queda duda, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí le voy a poner un ejemplo claro de esto. Vino un maestro de Israel que conocía las escrituras, era uno de los principales del Sanedrín, y viene de noche escondido para que no lo vean, porque le viene a hablar a Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo cuando lo ve? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo bajó de la moto, hermano. Se queda aquel hombre, ¿cómo así nacer? ¿Cómo? Incluso le explica, le dice, Señor, ¿puede un hombre ya siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es lo que pensó Nicodemo, ahí está en Juan 3. Y le dijo, Jesús no le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga que tienes que nacer de nuevo. ¿A qué se refería? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. O sea, en otras palabras, todos entramos en esta tierra nacidos de carne y sangre y voluntad de varón. ¿Es cierto o no? Así estamos todos aquí. Pero eso no nos hace automáticamente hijos de Dios, nos hace criaturas de Dios.
Es en el momento que usted, con plena conciencia y con fe, recibe a Jesús y lo acepta en su corazón, cuando usted es engendrado del Espíritu y usted nace de nuevo. Pero se llama nacer de nuevo. ¿Entendemos eso? Entonces la pregunta es, dice la palabra del Señor, que Dios no quiere que se pierda nadie, sino dice claramente que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, vengan a Dios y lo salven. Así está clara la palabra. Ahora pregunto, ¿y todos los hombres vienen? ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. Entonces, si no creen en Él y no le reciben, lógicamente no van a recibir la promesa. ¿Ve cómo se cumple la condicionalidad? Déjenme ponérselo de otra manera. El otro elemento es el tema paciencia. Increíble, pero es un tema tremendo. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire qué palabra más bella. Aquí mismo en Hebreos dice que nosotros somos de los que alcanzamos las promesas por la fe y la paciencia. Yo siempre lo he explicado de esta manera. La fe es el puente que se tiende entre Dios y nosotros. Y la paciencia son los parales que no dejan que se caiga la fe. ¿Qué pasó con don Abraham? Le dijo al Señor, te daré descendencia. Y pasaron 25 años y se hicieron más viejitos. Entonces llegó un momento, por eso usted sabía que Isaac significa risa. Eso quiere decir, cuando vino el Señor y le dijo, mira, vas a tener un hijo dentro de tanto tiempo, vendré y que visitaré a Sara, tu mujer, etc. Se rieron. Imagina el par de viejitos riéndose. Eso era, si me lo hubiera dicho hace 50 años tal vez, pero hoy yo ya tengo 100, Sara tiene 99, ya le cesó lo que es la costumbre, o sea que no era fértil. Así lo dice claramente. Y por eso se rió. Y el Señor le dijo algo que me gusta. Le dijo, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Será que puede darle un hijo a una mujer de 99 años con un marido de 100? ¿Me entiende el punto de esto, hermano? O sea, el tema de la paciencia es muchas veces lo que destruye nuestra fe. ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga las cosas así mismo. ¿Cierto o no? Queremos que Dios se apure. Y como vivimos en la época de las computadoras, los satélites, del café instantáneo, del té instantáneo, una cucharadita y lo mueve y ya está listo, queremos que Dios así funcione con nosotros. Entonces, cuando Dios pareciere que no da señas de lo que estamos pidiendo, ya empezamos de incrédulos. ¿Es cierto lo que digo, no, hermano? Y empezamos a desesperarnos a saber si será. Y ahí, como le digo, eran las excusas religiosas. No es el tiempo de Dios, Dios sabe que no me conviene. Mil formas de justificar a Dios. Y simplemente es tiempo de paciencia. Amén. Imagínese usted que le hubieran preguntado a los profetas y a la gente de Dios unos 2 meses antes que viniera el ángel a decirle a María que iba a tener un bebé. ¿Qué hubiera pasado si les hubieran preguntado a los judíos? Mire, y es cierto que va a venir el Mesías. ¿Qué han dicho? Hace 400, no sé cuántos años que ya Dios no habla. Ya se cerró el canon. Y además, ¿cuánto ofreció por aquí, por allá? Y que la descendencia no hay modo. Ahora, eso cortó que en su tiempo vino Jesús. ¿Me entiende el punto de esto, hermano? Por eso dice, os es necesaria la paciencia para que obtengáis la promesa. O sea, creerle a Dios a veces va a requerir paciencia. Yo sé que mi Dios dijo, yo sé que lo va a hacer, yo sé que viene. Ahora, ¿cuándo? A veces no sé, pero eso no me va a bajar en que sigo creyendo y alabando a Dios que se va a cumplir esto. ¿Me entiende la diferencia? Mire, ¿cuántos años desapareció Israel
como nación de sobre el mapa de la tierra, hermano. Casi 2000 años. ¿Sabía ustedes? Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948. ¿Cuántos años hay ahí? Es cualquier hecho, no, ya. ¿Cuándo los judíos van a volver a una tierra y va a volver a haber un país en el mundo que se llama Israel? Miren, hace 100 años se lo hubieran preguntado a cualquier hecho, no. Eso ya. ¿Cuánto hace que desaparecieron? ¿Dónde estaba ese país? Y ahora usted va y en 60 años tienen un desarrollo increíble de todo. Y ahí está y ve la banderota por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido su palabra. ¿Entiende eso? Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Israel, el reloj de Dios. Es como diciéndole a todo el mundo: miren, muchachos, les cuento que después de 2000 años traje a estos y los puse ahí otra vez y ya son nación. Y mis millones de enemigos alrededor los pueden sacar de ahí porque yo les di esa tierra. Miren, es increíble. No sé si han leído La guerra en los 6 días. Eso es increíble, hermano. O sea, en 6 días repugaron con un ejército relativamente muy pequeño, repugaron más de 1.000 millones de enemigos alrededor y se establecieron, y hasta el día de hoy no los sacan de ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Mire, el mismo Dios que dice en Job, que le dice al mar, le hace una línea y le dice: de aquí no vas a pasar, es el mismo Dios que los estableció ahí. Y podrá venir tsunamis y se meten al mar, pero regresan a su donde estaban, porque ahí le dijeron que debe estar. Por eso lo dijo Job de esa manera. Ese es Dios, hermano. Pero necesitamos paciencia, fe, recibir, aceptar, paciencia, y el último, muchas veces, obediencia. Ese es el otro que nos cuesta, hermano, porque por naturaleza no me va a decir que es fácil obedecer. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá, condición 1, que si oyeres. Condición 2, atentamente. Condición 3, a la voz de Jehová tu Dios. Condición 4, para guardar. Condición 5, y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, ¿estaba claro o no estaba claro? Ahora, ¿qué va a pasar? Que yo te prescribo hoy, dice el Señor, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dígame, ¿no esa es una promesa condicional? 100%. ¿Y qué dice la historia de Israel después de eso? Libro de Jueces, ciclo de 7 veces. Todos los reyes, ciclos de 36 veces. Cada vez que oían atentamente para guardar y poner por obra, los alcanzaba toda la bendición. Y cada vez que se apartaban, cada vez que echaban fuera la palabra y se volvían a los ídolos, les venían todas las maldiciones. Y se arrepentían otra vez y volvían otra vez a pedir, y otra vez la bendición. O sea, hermano, ¿vamos a entender o no vamos a entender? Ahora, era la voluntad de Dios que su pueblo fuera destruido, sojuzgado, llevado de esclavos. Esa era la voluntad divina. Para eso los sacó de Egipto. No, pero ¿quiénes tenían la culpa? Ellos. ¿Me entiende? Ellos. Miren, cuando dice te exaltaré, a mí me gusta esta palabra, hermano, porque ya le voy a explicar por qué. Te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Mire, quiere un indicador que muchos no saben. ¿Sabe usted que Israel tiene 29 premios Nobel? Otros países no llegan a una cifra de 2. ¿Será que Dios está diciendo algo, hermano? ¿Sabe usted que Einstein era de descendencia judía? Freud era de descendencia judía, y así empezamos a ver y a ver y a ver los personajes en la Biblia, descendencia judía. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor, hermano? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que nos está hablando? Nos está diciendo: mira, ahí está tu bendición. Ahora, qué maravilloso saber que en Cristo no hay judío ni hay gentil. ¿Sí
sino somos uno, porque de ambos hizo un solo pueblo. Ahora ya no es aquel pueblo, sino ahora somos los que hemos creído. ¿Ya entiende esto? O sea que el otro elemento, hermano, es el tema obediencia. Fe, recibir o aceptar, paciencia y obediencia. Son los elementos que se tienen que cumplir cuando hay una condicionalidad en las promesas de Dios. Ahora, el Señor dijo: este Jesús que se fue al cielo, así como lo vieron, va a venir. Pero si ustedes se quedan aquí en Jerusalén y ustedes hacen esto y lo otro, no, ahí no hubieron condiciones. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué? Porque cuando son promesas incondicionales, Dios no va a hacer llueve, truene, relampaguee, usted le crea o no le crea. Pero cuando son promesas condicionales y usted no se alinea, el que se la pierde es usted. La promesa ahí está. Ya me entiende la diferencia. Veamos algunos ejemplos de promesas condicionales. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Está enfermo David, ya para morir, y dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. O sea, ya me voy. Pero ahora empiece a oír la condicionalidad, hermano. Le había prometido a David que se sentaría alguien sobre su trono para siempre. Sí. ¿Y quién es ese perfecto que se sentó en el trono de David para siempre? Jesús. Por eso la línea mesiánica. Por eso dice que los pactos no los hizo Dios ni con Abraham, sino con la simiente de Abraham, que es Jesús. Y no dice simientes, dice simiente. Y lo aclara el escritor bíblico. Ahora, mire este punto. Esfuérzate y sé hombre. Una de las condiciones para alcanzar la promesa de Dios es que seamos fuertes, hermano. ¿Me entiende? ¿Qué le dijeron a Josué? Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y guardes la palabra y medites en ella de día y de noche, porque entonces todo te saldrá bien y serás prosperado en todas las cosas. Ahí tenemos el tema condicionalidad. Miren lo que le dice David a Salomón: esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. O sea, ¿cuál era la condición? Esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos, anda en sus caminos, observa sus mandamientos. ¿Estaba clarita las condiciones o no, hermano? Ahora, aquí hay un conector gramatical. ¿Para qué? ¿Qué significa esto? Que si tú guardas, obedeces, haces, vuelves, ¿para qué? Oiga, ¿para qué? Prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Estamos viendo claro esto, hermano? Por eso incluso hay algo que le llaman el evangelio de las ofertas. ¿Qué es eso? Es sacar todas las promesas de Dios, pero no decirle a la gente que tiene condiciones que cumplir. Y todo va equilibrado. O sea, yo te quiero prosperar, te quiero bendecir, nadie te va a hacer frente, yo seré tu Dios. Pero si guardas, andas, oyes atentamente, me amas sobre todas las cosas. ¿Está clara o no está clara la palabra, hermano? Esas son las promesas condicionales. Ahora, de que mi hijo va a venir, de que yo voy a poner una nueva Jerusalén, de que voy a destruir a todos mis enemigos, eso no depende de ti ni de tu fe. Eso yo dije que así va a ser y así se va a hacer. Promesas incondicionales. ¿Está claro o no está claro, hermano? Sigamos leyendo. Oye, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y dice capítulo 2, verso 4. ¿Para qué confirme Jehová la palabra que te habló? O sea, había una condicionalidad para que Dios cumpliera lo que había dicho. Sí. ¿Para qué? Oiga, Jehová confirme la palabra que habló. Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Era una promesa condicional o incondicional que les entregaría la tierra prometida? Era incondicional. Mira, esta tierra te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Sí, pero se levantó una descendencia que no cree. Ok, fuera.
veamos la siguiente, y esa que entra y posea. O sea, en las incondiciones de Dios no depende de los hombres ni de su obediencia. Por eso los otros elementos tienen que ver con promesas de tipo condicional. Terminemos de ver esto. Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, y aquí tiene otra palabrita importantísima, y es la palabra sí. ¿Qué significa sí? Si usted viene a la iglesia, lo vamos a invitar a comer, pero si no viene, ese es el sí. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti. ¿Cuál es la historia de los reyes? El mismo Salomón falló, por eso se dividió el reino, pero por amor a su siervo David, Dios siempre mantuvo una línea de gente descendiente, porque era la línea mesiánica. Por eso es tan importante cuando usted lee toda la línea genealógica de Jesús en el Evangelio de Lucas y Mateo. Lo que te está enseñando es cómo Dios venía trabajando en el tiempo, en toda la línea. Amén. La promesa condicional requiere de nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra paciencia, de que lo recibamos, de que andemos en su camino, de que oigamos atentamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Incluso salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la parte que Él hizo, ¿correcto? Y esa no la podía hacer nadie. Pero oiga esto: para que todo aquel que en Él cree, ¿está poniendo condición o no? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que Dios está diciendo o se pierde o se salva? No, perdidos estábamos todos. Lo que está dando es la oportunidad de salvación. ¿Qué sigue en el contexto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Porque la voluntad de Dios fue dar a su Hijo para todos. ¿Está claro o no? Pero ¿por qué hay muchos que no? Porque no creen, porque no quieren, porque no reciben. ¿Entiende el punto, la diferencia de esto? Y termina en el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí termino con esto esta mañana, porque tenemos mucho por delante de este tema, pero voy a terminar con esto. Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿de quién me habla la Biblia que está la salvación y es en quien tengo que creer? ¿En todos los intercesores? ¿En todos los caminos a Cristo? ¿O en Cristo, hermano? ¿Qué es lo que la palabra dice, por favor? ¿Qué es lo que dice? Mire, si Dios tuviera 20 planes, pues mucha gente estaría bien. Ah, mire, yo a Jesús, pero por aquí, por esta callecita, no, yo prefiero por venir por acá. No, yo porque mi abuelita era la que creí. No, perdóneme, es personal. La voluntad de Dios está de salvación a todo el que cree, pero necesita creer. Y no es creer en una religión, no es creer en una X persona, no es creer en que un montón están pidiendo por mí, es creer en el unigénito Hijo de Dios. Punto. El Evangelio se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mírelo en cualquier Biblia. No dice de nuestro Señor Jesucristo, y perdónenme lo que voy a decir, y su mamá, y los ángeles, y los santos, y no dice, perdónenme, no lo dice. Amén. Cuando a Pablo le preguntaron qué tengo que hacer para ser salvo, la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu descendencia. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí esta mañana, ya me pasé de tiempo, pero necesitamos avanzar en este tema. Amén. Vamos a orar, hermano.